Vamos a empezar esta conversación que pertenece a este ciclo que organizamos desde la Asociación de Sonidistas, en donde hay varias comisiones y la comisión de formación, que estamos aquí Lorena, Gonzalo, en la parte técnica también grabando la charla, y Paula y yo, Mercedes, en donde de alguna manera abrimos esta conversación para entrar y para focalizarnos sobre todo en la expresividad sonora de cada película. Y creo que esta es una película particular también y que nos interesa porque desde la escritura del guión se percibe, ¿no?, como un enfoque o una pregunta por sobre cómo construir un punto de escucha de un personaje que se enfrenta al mundo a partir de otra sensibilidad y percepción. Y creo que desde el diseño de sonido está muy bien pensado eso, así que voy a hacer un par de preguntas, pero pues también tienen ustedes la palabra para que se interesen, y que es una ocasión especial y realmente como una oportunidad para entrar a una película desde otro lugar, ¿no? Como desde otra piel. Así que yo quería hacer una pregunta primero para Federico, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Cómo fue organizar o cómo se empieza a organizar el diseño de sonido? ¿Dónde empieza el diseño de sonido de una película? ¿En la escritura del guión? ¿No? Porque hay muchas escenas que están organizadas y que su acción y que su foco y que su centro tiene que ver un poco con esta escucha y con esta organización de los sentidos, en donde efectivamente todo pasa por ese ritmo, por esa piel, por ese cuerpo, ¿no? Está como muy involucrado esa sensibilidad. Así que, Fede, ¿cómo fue para vos empezar a enfrentarte a estas primeras ideas sonoras de Simón de la Montaña? ¿Y cómo fue la llegada a Martín, ¿no?, y esas primeras conversaciones que tuvieron? Bueno, para empezar a pensar esa pregunta que haces, una vez que habíamos creado un poco el personaje de Simón, después de eso aparece como la pregunta por la forma de la película, y tanto desde la imagen como desde el sonido, de alguna manera estuvimos buscando poder dar cuenta como de la subjetividad de Simón, con la imagen, poniendo la cámara muy cerca del rostro y tratando de hacer un foco muy fuerte en él y en lo que él siente, y esas sensaciones desde el sonido las empezamos a poder expresar con el efecto del aparato y con la subjetividad que el aparato nos podía dejar usar. El aparato es curioso porque nació en la historia más como un elemento visual que le sirviera a Simón para como muy rápidamente, como si fuera un disfraz, pero muy chiquitito, que se podía poner y transformar en otra persona. Y después, cuando empezamos a trabajar más el sonido con Martín, empezamos a ver como, o sea, yo como que no había pensado tanto en la posibilidad expresiva de eso, y después cuando empezamos a pensarla más, bueno, con Martín y con Andy y con Tommy en el montaje también, ¿no? Porque lo puede contar Andy, ¿no? Pero hay varias ideas que tienen que ver con el uso narrativo de ese dispositivo sonoro, que como que o sea, la primera vez que yo me di cuenta de la fuerza que eso podía tener fue con Andy, cuando estábamos hablando del guión, ni siquiera editando, y después editando. Si querés vos, Andy, contar un poco de eso. Sí, me acuerdo. Bueno, hola a todos y gracias por la invitación. Me voy a poner muy contento de estar todos reunidos. Eh, Parte de este proceso creo que tiene que ver con que todos un poco fuimos hablando de la película desde el comienzo y se armó como una pequeña familia en la cual fuimos adentrándonos en este universo todos juntos. Y
una de las primeras instancias en las que yo entro tiene que ver con el guión, y yo en ese momento era vecino de Fede traía el guión y lo leíamos. Y cuando cuando noté este elemento del aparato para escuchar, fue una idea muy pequeña que surgió en ese momento con Fede, la de la escena del teatro. Y pensaba, bueno, él está tratando de escuchar cómo suena eso, cómo se amplifica, como si de repente el aparato del audífono pudiera no estar solamente para suplir una falta o ser un disfraz o un parche, sino pensar que eso podría incluso transformarse en un superpoder o algo que le amplíe la percepción, ¿no? Como que habían muchas ideas de la película que se podían condensar en el audífono como algo que amplía en lugar de algo que está en sustitución de otra cosa. Eso por la parte del guión, y luego editando, eh, también jugando con todos los elementos de la película, nos encontrábamos con la escena final, bueno, no la final, sino la secuencia del clímax en la que tiene esta pelea con su familia, y estamos tratando de darle más intensidad y contando y remontando la escena, también con Tommy Murphy, el otro montajista. Sí. Un día, a mí me gustaba mucho estar casi todo el tiempo que sea posible en el sentado al lado de Andy o de Tommy, y hubo un momento en el que Andy dijo que dejarlo solo un rato y se puso a hacer algo que yo nunca haría, que es revisar las tomas como desde el principio del video, como ni siquiera, o sea, desde atrás desde la claqueta para atrás incluso. Y ¿qué encontraste, Andy? Claro, sí, o sea, porque el material a veces necesitábamos realmente encontrar detalles que nos pudieran dar otros gestos sobre la cara de Simón, y para eso servía casi cualquier cosa, ¿no? Como el actor preparándose, el actor después de desconcentrarse de la escena, muchas veces encontrábamos gestos valiosos en eso, y bueno, en la escena de la pelea me dieron muchas ganas de revisar todo, y en un momento me di cuenta que preparándose se acomodaba así el audífono. Y se me ocurrió que eso podía servir para transformar el sonido de la escena y que, bueno, lo que vieron en la película, que ahí bajara el volumen y no escuchar a sus padres, ¿no? Como un gesto así muy, muy adolescente de no los quiero escuchar y lo bajo. Y luego también viendo, esto creo que ya estaba en el montaje para ese entonces, en uno de los arrebatos de la pelea, el auricular se suelta y se cae. Entonces ahí podía regresar el sonido y de esa manera generar un impacto a partir del sonido. Pero bueno, después estaban las escenas en las que el auricular se mojaba, ciertas distorsiones en torno a eso. Pero Esa escena en particular, la del auricular que se moja, fue impresionante para mí, o sea, como lo que hizo Blaya, porque él quería usar un micrófono, o sea, compró un micrófono por internet. Contalo. No, quería usar un hidrófono. Quería jugar un poco con un hidrófono y la verdad que después me compré uno, pero un compañero, hay un chat de sonidistas que me imagino que muchos de los que estamos acá formamos parte, y pregunté ahí y había un chico que había hecho un hidrófono casero con un piezoeléctrico y me lo prestó. Y entonces grabé un poco con eso y ahí conseguimos esa textura, porque lo que tiene el audífono en general es que queríamos hacer algo, por lo menos yo lo que quería hacer era algo que suene como lo-fi, como plástico. Usamos un montón de cosas distintas, pero bueno, uno fue ese micrófono y un poco también cuando hubo que buscar el carácter de cómo se escuchaba, cómo se traducía las ideas, porque digamos, del lado de Andy vinieron muchas de las ideas planteadas, pero
Pero hay muchas que vinieron después también. Sí, pero digamos, estaban marcadas, pero después había que definirlas más. Me acuerdo que que en el armado había muchos drones y muchas cosas que me acuerdo hablando con vos, Fede, que decidimos buscar algo un poco más arriesgado. Y jugamos mucho con la degradación de bits y de frecuencias de sampleo y tal. Yo me acuerdo mucho de descubrir esta posibilidad a través de los micrófonos que vos tenías, como de darle una especie de latido a eso y como si fuera de alguna manera una nueva capa de actuación, pero ya desde el sonido específicamente para crear la subjetividad del personaje. Sí, ni hablar. De hecho, también utilizamos en la pelea, bueno, en casi todos los momentos el auricular se escucha, pero hay como un sonido de interferencia que es un micrófono de estos que se utilizaban para grabar teléfonos cuando los teléfonos eran con electricidad corriendo por un micrófono de carbón o un parlante, que son unos micrófonos que captan electromagnetismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ese micrófono lo movés en cualquier entorno donde haya electricidad, en mi estudio está lleno aparte de, digamos, de mi estación, tengo un montón de sintetizadores, máquinas, porquerías por todos lados. Entonces lo que hicimos fue buscar esa interferencia, ese sonido como eléctrico, y lo grabamos como si fuera Foley, digamos, viendo la imagen y recorriendo el estudio, buscando y tratando de generar la expresividad de la escena. Eso fue muy divertido de hacer. Y después usamos micrófonos también más como de baja calidad, micrófonos de plástico. Tengo un Rode que es como los que se ponen en las cámaras, que es como de plástico, entonces manipulando mucho esos micrófonos con las manos. Pero fue divertido porque mucho del proceso fue bastante analógico, digamos, y artesanal, y casi como si estuviéramos haciendo Foley, pero de forma electrónica o llevando las herramientas a lugares que por ahí en otro contexto serían incorrectos. Incluso en la mezcla, o no, Ale, que también, o sea, estábamos usando un Pro Tools viejo. Todo analógico. Sí, hoy justo porque hace tanto que terminamos, hace como, no sé, un año más o menos. Sí. Abrí la sesión para ver un poco los elementos que había, ¿no? Para acordarme un poco. Y por supuesto que la parte del audífono es increíble. O sea, empecé a ver todas las cosas que tenía, que ya me había olvidado. Y tiene toda una parte de plástico, como decía Mato. Eso es una parte. Después está la parte toda de la interferencia. Después está la parte del mecanismo de cuando lo baja, ¿no? Y después también está la distorsión propiamente dicha que hicimos para que sonara como suena, ¿no? La verdad que tiene un trabajo impresionante de diseño, ¿no? Hay una capa más en la pelea, sobre todo en la escena final, cuando se pudre todo, que es que usamos un sintetizador analógico que tengo yo, que es un SH-101 de Roland, un clásico, y también lo usamos generando un dron, que aparte lo estábamos pasando por un pedal de distorsión. Una aproximación bastante punky, si se quiere, pero ese había sido otro elemento que es como ese dron que tiene la expresividad de grabarlo como si fuera Foley, ahí darle play, grabar, y si quedó bien, bien, y si no, hacemos otra toma. Bueno, me haces un poco acordar a algo que siempre dice un poco Mariano Ginás, ¿no? Que hay algo finalmente que en la mezcla el sonido, ¿no? Debería, más allá de encontrar esa síncresis o encontrar esa relación como transparente con la imagen, debe realmente como generar ese pulso y esa energía a veces tiene que ver con ese pasar de las escenas y sentir la energía de la escena y de alguna manera no guiarse por la imagen, sino pues ahí poder liberar un poco como esa dinámica sonora, y creo que la película lo
lo trabaja muy bien, ¿no? No solamente, digo, la escritura de ese audífono termina siendo también parte de esa principal escritura de la mezcla, y algo que decías ahora que también hiciste como, ¿no? Lanzaste todas esas distorsiones al surround y la abriste. Ah, sí, también algo, eso es interesante del juego que hicimos con los paneos, porque, a ver, el auricular es muy caprichoso. Hay veces que el auricular funciona para escuchar algo que está lejos, como en la escena de Romeo y Julieta, y a veces funciona para mutear el mundo alrededor, como en la escena de la pelea al final. Entonces, un poco la idea es lo que hicimos en eso en términos de paneos, Ale, seguro que vos te acordás, es, por ejemplo, cuando en la escena de Romeo y Julieta, Simón se enfoca en lo que está escuchando de Pehuen. Entonces, y la conversación que están teniendo Pehuen y ¿cómo se llama el otro personaje? José. José. Lucy. Lucy. Entonces ahí lo que hicimos primero, una de las cosas que se hizo fue el diálogo de Lucy y Pehuen, lo limpié, le saqué toda la reverb posible para que quede casi como si fuera de estudio y como que tenga una cosa de irrealidad y que esté muy en primer plano. Y después todo lo que pasa alrededor, la conversación de la profesora que habla con los niños y tal, eso pasó todo a un bus que lo estábamos procesando con el lo-fi, bajándole el pitch, bajándole el bitrate y bajándole la frecuencia de sampleo, y lo paneamos equitativamente, misma cantidad de información a los cuatro, al estéreo y al surround. Entonces quedaba como el centro, quedaba muy seco, muy en primer plano, y todo lo que estaba ocurriendo alrededor, todo el sonido de la escena, quedaba como así como degradado en el 4.0. Y después el sonido de interferencia, que es este que grabamos con el micrófono electromagnético, jugaba por toda la cancha. De repente se iba para atrás, de repente para adelante, según nos conviniera. Y después, por ejemplo, en la pelea, lo que tratamos de hacer es que se escuchen las respiraciones de Simón, todo el Foley súper en primer plano, seco, sin casi reverb, y después todo lo que él quería obviar de la realidad, también degradado con el lo-fi, y también lo ecualizamos un poco, le cortamos muchos agudos, pero... Sí, ahí Marco, la verdad es que hay un par de cosas que quisimos resaltar, ¿no? Ahí en la mezcla, que por ejemplo la botella cuando él toma, desafiante y mirándolo, eso, si bien no suena perfecto, suena degradado, pero está en un volumen que, como diciendo, y cuando se cae la cuchara también, ¿no? Eso suena bien. Total. Como que queda de por fuera, pero como que cuenta también. Se cae como David Lynch haciendo así con las manos. Ahí va. Bueno, hay algo igual que ustedes ahí están ya mencionándolo, pero creo que, digo, en toda la concepción sonora y en las escrituras sonoras también, digo, todo empieza a funcionar en cuanto a la relación que los elementos mismos empiezan a tener entre ellos, y creo que para poder lograr esa distorsión en la película, también la película trabaja como cierto naturalismo y cierta expresión, ¿no? En ambientes, en Foley, en esa decisión también arbitraria, y en esa construcción de verosímil que la película, pues desde la primera escena, pues, o desde el bus, ¿no? Desde ese primer momento en donde la película evidencia, digamos, que hay un acceso, digamos, a un mundo, ¿no? Y hay un acceso que es inestable y que pues ya ahí empieza, y que después la escena de Romeo y Julieta también permite esa digresión entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Y esa distancia y ese punto de escucha que rápidamente ¿no? Podemos escuchar algo que está muy lejos, pero suena muy en primer plano, casi como un susurro. Y después la película tiene muchos momentos en donde hay muchos susurros, o sea, hay como una comunicación entre ellos en donde esas voces aparecen. La película, el resto del sonido de la película es muy naturalista, y la verdad que es una suerte y es hasta gracioso que la película se haya filmado en Mendoza, porque Federico casi que no mostró Mendoza, salvo en la primera escena,
Pero yo desde mi lugar agradecí muchísimo porque el sonido directo en Mendoza es fantástico, porque no hay ni pájaros en Mendoza. Es un silencio en todas las escenas que se grabaron en cualquiera de todas las localizaciones, el sonido impecable. Aparte, no me voy a acordar el nombre del compañero. Polonsky, Andrés Polonsky. Andrés Polonsky. Polonsky. Excelente. Excelente. También. Argentina. Polo y Feña. Dos personajes increíbles. Un trabajo exquisito hicieron, la verdad que... Hasta último momento pelearon por qué equipos íbamos a llevar para el rodaje. Fue emocionante eso. Bueno, bien que ganaron la pelea. Pero sí, claramente la película, digo, presenta un sonido directo muy, ¿no? Como muy bien logrado, y unos exteriores también difíciles, imagino. Que bueno, pareciera que no hay nada, pero está el viento también, ¿no? Que el viento es otro elemento de la película que tiene bastante gracia narrativa y expresiva y que se combina muy bien con ese audífono. Sí, sí. ¿Cuántas veces mezclamos la primera escena, Ale? Bueno, hoy mirándola, viendo las capas de viento que hay vientos en ambientes, en efectos, hay ráfagas que están pañadas, está. Y me acuerdo que volvimos varias veces a esa escena. Yo creo que no sé si no fue la última escena que mezclamos, grande, y decimos, hasta ahora sí estamos conformes, porque realmente, aparte es una escena muy larga, dura como 5 minutos desde que empieza el viento hasta que termina. Y la idea era llegar a tope para después quedar en silencio en el título, ¿no? Y entonces eso fue bastante difícil porque tenías que poner mucho viento, pero también tenías que bajarlo porque se tenían que escuchar las voces, y después cuando se suben ahí a buscar señal también hay manos y cosas que tocan, y bueno, la verdad que fue bastante desafiante esa escena, pero quedó linda. Bueno, también de esa escena yo decir que ahora estuve presentando bastante la película, y en general cuando vas a los cines, incluso los pueblos, así como cines pequeñitos, o cines también más de ciudad grandes, no sé ni por qué hice esa salvedad, que al final es lo mismo en todos los cines, pero como que me piden, si no quiero probar la película, el volumen y tal, en la sala. Y bueno, me acuerdo también que cuando la fuimos a presentar por primera vez en Cannes, nos mostraron el volumen y tal, y fue como un puntito más, un puntito más, un puntito más, y me dijeron, no, ya esto es el límite, y encima esta sala no cambia cuando entra la gente, o sea, como que es muy tecnológica, y no, un puntito, solo para ver, o sea, para ver un segundito y después lo ponemos de nuevo. Bueno. Y lo pusimos al tope y sonaba, pero como realmente como ultra real, como si uno realmente está dentro de ese viento. Y después cuando vas a mostrar la película en las salas de cine, en lugares, te la muestran para empezar, y siempre la escena que escucho yo es la del viento. Y además es como que está la escena del viento, está muy, muy fuerte de volumen, y después toda la película está más baja, entera, así como tiene algún pico tal, pero en general es como que ahí llega el pico máximo de toda la película, es a los 6 minutos. Y entonces es como que siempre esa es la escena que es como la que determina la película entera, pero es la que te hace elegir el volumen, incluso cuando se proyecta. Ah. Eso es como muy loco. Sí, acá pasó también que fue como la primera escena en donde rápidamente tuvimos que ir a subir un poco el nivel de la película, porque es una escena que necesita un poco de ese volumen para poder apreciarla y para poder entender esa caída que es importante de Simón, o sea, de cuando aparece el título, ese silencio, ¿no? Y esa relación entre el pico más alto y el silencio, que también es una construcción, y que la película trabaja también mucho con ese silencio y con esa comunicación no verbal, ¿no? Creo que Hay que darle crédito a Fede por la primera escena porque se obsesionó bastante y tenía razón. Cada vez que nos hizo volver a revisar la escena,
tenía razón. Y del primer día que pensamos que ya la teníamos hasta el cuarto día. Podemos hacer 80 veces y era siempre divertido porque siempre puedes alguna cosita cambiar y sí, y como que todo afecta un montón, es muy divertido. Total. Fue increíble. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta específica de sonido o no, ya que tenemos aquí a un montón de gente. No, me llamó la atención que dijiste que hablaste del sonido directo. ¿Es todo sonido directo? ¿No hay doblaje? Hay doblaje. Porque hubo un par de escenas que dije, esto está doblado. Pero yo dije, por ahí me estoy obsesionando porque venimos a escuchar. ¿Qué escena te pareció doblada? El primer diálogo. No. El primer micro. El primer micro hay una frase de Pehuen. No. Súper lindo. ¿Cómo no? No, sí, pero no está doblada la escena. Está doblada, no sé, una cosita, pero no está doblada. No, por eso, pero hay una de frase de Toto y una de Pehuen. Sí, no está doblada. Pero hay una escena que está completamente doblada y que es con bastante diálogo. ¿Alguien se dio cuenta? Y yo no sé porque después, me quedaron como esas en primer lugar, después no me acuerdo. ¿Sabes qué escena está doblada de pe a pa cuando ellos van a buscar el formulario? Que la verdad que quedó espectacular, lo digo con orgullo. Y que Toto firma el formulario y le traen el otro y tal, esa escena está doblada íntegra. ¿Por qué se dobló? Por problemas técnicos, creo que había un micrófono. Que sea esa la escena, es como un interior re tranquilo. Sí. Pensé que también la de cuando después que los agarran en el baño tienen la charla esa con el... No, esa no tiene nada de doblaje. Y el actor el director, tiene esa voz, no hay ningún proceso. Es increíble la voz que tiene. Alan es... No tiene ningún problema físico, nada. Es su voz, es una voz única. Sí, yo también, yo ahí pensé y dudé, bueno, ahora va a aparecer el dispositivo. No, eres así. Pero bueno, acá, ¿no? Como esa cosa así. Sí, me parece que deberíamos haberlo pichado para arriba un poquito. Está bien. Es bárbara esa voz, es espectacular. Sí, yo cuando vi el primer offline dije, ¿en serio esta voz? Digo, no estoy prestando la atención a la película, ya lo único que escucho es la voz de este personaje. Imagínate si ahora como lo hubiésemos pichado para arriba un poco y el truco que decimos que tiene que está un poco pichado para arriba. Esa voz. No, pero también, ¿no? En esa elección de actores y en esa elección de voces también, ¿no? Empieza un diseño que viene con ese material y que viene, digo, que es una elección de casting, pero que también ahí empieza a sonar la película, ¿no? Sí, total. Eso tiene más que ver con la locura del director. Bueno, también tiene que ver con que esa persona tiene esa voz y que la escuchás y decís, por favor que esté esta voz en la película, o sea, como, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que mencionaron que usaron Logic Pro como que en versiones anteriores para, digamos, esta construcción estética, ¿no? De los micrófonos. ¿Logic Pro dijiste? No recuerdo el... bueno, sí, yo pensando en el Logic. Uso muy pocos DAWs, pero mi pregunta iba más por el lado de cómo fue el flujo de trabajo con esta post del micrófono. ¿Fue entre ustedes tres juntos o cómo fueron las cosas en el departamento? Básicamente Fede y Andy terminaron de definir en montaje en qué momento de la película el auricular cumplía su rol narrativo y era la distorsión. De hecho, había un montón más de auriculares que hubo un proceso de descarte porque de repente no hacía falta. Había otras partes de la película donde Toto jugaba con el auricular y nos dimos cuenta de que a medida que el gesto sonoro se hacía más fuerte, tuvimos la necesidad de decir, bueno, vamos a elegir los lugares exactos en la película donde este recurso
puede brillar y no cansemos. Eso fue un proceso muy lindo también. Buenísimo eso. Pero después, una vez que me llegó la película a mí, ese verano lo adopté al director y estuvo metido en nuestra casa, estudio durante todo el verano y básicamente fuimos encontrando, la verdad que de una manera muy lúdica y muy, muy artesanal, muy poco industrial si querés, pero nosotros tenemos un... Porque en un día comimos hongos, por ejemplo, para escuchar mejor. Bueno, sí, bueno, sí, también, pero lo que quiero decir es que nada, que nosotros aparte con Cristina tenemos un pasado de músicos y Cristina viene del palo más de las videoinstalaciones y el arte más conceptual y teníamos un proyecto de música electrónica juntos. Entonces nuestro estudio, aparte de ser un estudio de cine, tenemos una montaña de sintetizadores, pedales, máquinas de ritmos, un montón de cosas absurdas y otras no tanto, ¿no? Y entonces, cuando aparece Fede, que también es una persona bastante especial, fue muy lúdico y muy experimental como niños, tratar de encontrar, digamos, el proceso. Pero como decía antes, muchas de las cosas se hicieron con micrófonos, con distintos dispositivos físicos que íbamos grabando y después grabamos directamente sobre la sesión de Pro Tools y después a nivel software la herramienta que más usamos fue el Lo-Fi, que es un plugin que existe desde la primera versión de Pro Tools, creo, ¿no? Es el mejor plugin que existe. Después una cosa... Sí. No, esto me parece que no da para decirlo. Perdón, no. Pero una cosa graciosa que hicimos también, que por ahí nadie se dio cuenta, pero en la escena de cuando ellos van al cine, que fue el día que comimos los hongos, había que reproducir, la película estaba montada con imágenes de películas yankees y tal, y había que reemplazarlo, y de repente estábamos en un viaje de, hay que contratar actores, hay que escribir un guión. Fede se puso a escribir un guión que me acuerdo que eran como 14 páginas, y le digo, pará, no, esto así no es. Estás loco. Entonces lo que agarramos fue... Y pusimos la escena, íbamos grabando frase por frase, la escribíamos y la grababa yo con mi voz. Y después usamos esta plataforma Eleven Labs y reemplazamos mi voz por distintos modelos de inteligencia artificial. Entonces los 5 personajes, hay 2 voces femeninas y 3 voces masculinas en esa falsa película, que soy yo todas. Sí. Y también dejamos un mensaje oculto en la escena, pero esto no lo podemos decir. Esto no lo podemos contar, pero hay una parte de la película que si la das vuelta, hay un mensaje subliminal encriptado. No es satánico, pero le pegan el palo. Claro, no sé, si nos los... el que Pero tenga ahora... tiempo que la dé vuelta y que la escuche. A ver. Mañana está subido esto. Y Cristina, ¿cómo fue tu trabajo en el armado de bandas, si quieres contarnos? Yo trabajaba en ambientes de efectos y sobre todo fue un poco el asistente de Martín y hice una primera pasada plantando todo eso, los ambientes de efectos, y después yo trabajo abajo, ellos están arriba y mandaba mi sesión de Pro Tools y lo importaban y de ahí Martín la agarró con Fede y seguí en la magia. Pero sí, yo fui más menor. Hiciste el trabajo difícil, ¿no? De empezar un poco a armar y a concebir esos climas y esas atmósferas. Sí, bueno, en la primera escena muy divertida porque es como hacer una canción de ambient. Y después, como yo hice una presentación o idea, después ellos lo tomaban y daban más laburo aún, pero no, me divertí. Sí. Bueno, también
una cosa muy importante, por lo menos para mí, fue que cuando estábamos haciendo como la edición de sonido de la película, que la hacíamos en la casa de Cristi de Blaya, con Cristi y con Blaya y con los perros y también el gato, Fidel, Evo, y ahora hay una gatita nueva adoptada que se llama Nina. Era muy una cuestión muy familiar, pero a otro nivel. Era un nivel de emoción llegar a esa casa impresionante. Estar como pasar el día juntos, los 5, preparar la comida, no sé, por ahí no tiene nada que ver con el sonido, pero bueno, fue algo muy importante. También contar, cuando hicimos la edición, gran parte también fue hecha en el mismo pasillo del edificio donde vivimos con Fede. Entonces hay algo de las películas cuando tienen mucha ambición y quizás la estructura es más independiente que estos entornos familiares en los que se puede trabajar y se puede jugar, sobre todo, con mucha confianza, es vital para llegar a estos resultados también. No, el grupo de gente que armó Fede, la verdad, son todos gente muy especial y muy linda y hice amigas con todos, aunque no trabajé en producción, todos que conozco de producción también me caen re bien y es un grupo de gente muy talentosa y muy amorosa. Creo que eso tiene que ver porque finalmente también es esa red que se va construyendo en cada película y que esa red hace que permeen, ¿no? Todas esas ideas y que haya ese flujo y esa buena onda entre diferentes etapas que cuando la industria, pues o estamos quizás en producciones como un poco más rígidas en esas etapas, es difícil, ¿no? Como que se pase de, qué sé yo, de la isla de montaje a la isla de sonido y haya esa comunicación y de la isla de edición de ambientes a la mezcla y que haya un todo, ¿no? En principio, que haya una idea de estar ahí sintiendo la película hasta el último minuto, ¿no? Creo que es como cualquier experiencia de mezcla que tenga cualquier director o directora, ¿no? Esa última instancia, pero llegando ahí con esa conciencia y con esa disposición para hasta el último minuto seguir probando un sonido, creo que es lo que hace la película también. Y tiene que ver con el tipo de cine que hacemos nosotros, que es un cine independiente, con pocos recursos, que se vuelve gigante cuando la gente se conecta y empieza a pasar algo que ya está totalmente afuera de lo industrial. Y me parece que esta película es un caso perfecto de eso. En Uruguay con Ale lo mismo y con la gente de La Mayor, una cosa muy amorosa. Nosotros ahí súper nerviosos, me acuerdo decirle a Fede, que es el productor ahí del estudio, danos la llave del estudio, vamos a venir a trabajar el sábado y el domingo. Tomá la llave del estudio. Y ahí estábamos Fede y yo metidos. Pero nada, me parece que es el cine que podemos hacer y es el cine que nos hace diferentes, y las películas hay que disfrutarlas, sobre todo en estos tiempos, además. En estos tiempos. Que se vuelve tan difícil hacer una película y que creo que bueno, celebramos hoy poder estar presentando esta película argentina, que empezó también su recorrido y que eso se está mostrando por todo el mundo y se está escuchando por todo el mundo, toda esta artesanía y todo este entusiasmo y deseo ahí como muy, muy palpitante por parte de todos. Así que no sé qué más preguntas tienen. Si alguien tiene alguna una pregunta, yo... No, quería saber si tuvieron así algún intercambio entre sonido e imagen, o vos empezaste a trabajar el sonido una vez que ya estaba el corte final. Yo empecé ya cuando estaba el corte final. A ver, hubo algunas cosas. Por ejemplo, en la escena de las escondidas, hay veces que pasa, cuando empezamos a plantear todo ese fuera de campo, de repente nos dimos cuenta que había un par de pasadas de niños que todavía se veían cuando ya todo el mundo tenía que estar escondido. Entonces ahí sí mandamos a borrar algunas cosas. Pero que yo... O sea, con el corte final ya hecho, borraron en post
algunos personajes que se veían por la rendija que todavía... No es que desde montaje te pedían sonido para completar una escena o un clima o algo así. Bueno, la película venía de montaje, Fede venía de estar con Andy, plantearon un montón de ideas, venían muy desarrolladas. Por lo cual, nada, cuando Fede vino a mi estudio ya fue cuestión de tomar lo que ellos habían planteado y llevarlo al lugar donde quedó. Ah, bueno, sí, esa es una cosa también, la canción de la música de la escena de la niña patinando, esa también hubo un problema porque iba a ser la música de un artista muy famoso inglés, que parecía en un primer momento que cedía los derechos y tal, y después resulta que era carísimo el tema. Como que él había sampleado a otra gente y por más de que tuviéramos el permiso de él, no se podía usar. Pero eso es una solución mejor, como suele pasar con todas las cosas. Cuando hay un obstáculo, la solución siempre es 10.000 veces mejor. Pero sí, bueno, finalmente terminamos, después de probar un montón de cosas, porque esto ya se planteó cuando estábamos en Uruguay. Yo le dije a Fede, no tenés estos papeles, hay que buscar ya una alternativa. Empezamos a probar un montón de música, nada funcionaba y al final también de vuelta Andy hace un pequeño planteo de una idea, pegando temas y cosas. Y me lo manda a mí y Fede me dijo, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y lo terminamos haciendo nosotros dos. De hecho, la voz de la canción en la que canta es ella. Y lo hicimos nosotros en nuestro estudio. Esto lo tenemos que decir con letra de Leonardo Fabio. O sea, fuiste mío un verano. Inspirado. You were mine one summer. Pará. No te igual que no salga, ¿no? Pero bueno, es eso. No, y también, y el tema también ampliamos un poco del tema de los créditos, que nunca me puedo acordar el nombre. ¿Cómo se llama el autor de...? Paul Lansky. Paul Lansky. Ese también es uno que lo encontró Andy, o sea, también es un gol que hizo Andy desde la mitad de la cancha. Total. Eso también tiene que ver con esta manera artesanal de hacer las cosas, porque también ya cerrado el montaje, hicimos un visionado en el cual aparecieron una serie de crisis, de bueno, también cómo lograr. Con Lucía Celes la hicimos, este visionado. Y Lucía Celes, sí, hace falta un final que sea como un nocturno de Chopin. Y bueno, nos rompimos la cabeza tratando de entender qué era un nocturno de Chopin para una película y qué era para esta película. Hicimos un montón de pruebas, ya fuera de tiempo, y bueno, ahí Fede tocándome la puerta de mi casa, yo diciendo, dale, bueno, vamos a probarlo. Y es por esa confianza y todo ese tiempo que nos regalamos para seguir trabajando y seguir jugando, que me acordé del sample de una canción de Radiohead que se llama Idiotech. Yo una vez había buscado de dónde había salido ese sample y era de unas pruebas que había hecho Polanski, que era un profesor en Harvard, creo, ¿no? En Princeton. En Princeton. Con las primeras máquinas IBM, él estaba trabajando en armar como unos algoritmos que la máquina interpretara, y eso fue un álbum que, no sé, tuvo como 50 copias, estuvo perdido y Johnny Greenwood lo encontró en un garage y les amplió el comienzo y es bellísimo. Y bueno, y lo pusimos ahí al final, y también es lo que sucede cuando Simón se queda como nubilado con la luz del sol pasando por el techo de la casita en que van a trabajar. Ahí también es como una especie de efecto melódico del auricular, ¿no? Que tenía que estar como adelantándose y al final iba a ser como una especie de conclusión más abstracta. Pero la sonoridad la modificaste un poco, ¿o no? Es tal cual. No, de hecho, Polanski cedió los derechos, dijo, úsenla, ningún problema. Y es increíble. Es increíble. Es increíble, esa pieza es impresionante. Sí, realmente también como, yo, o sea, cuando la escuchaba también decía, mira qué, ¿no?
ese hasta el último minuto que se termina, ¿no? El último crédito, la película tiene una conciencia y Que un aparte deseo tiene el por... tono perfecto, Sí. porque es como esa escena que está ahí Lorenzo como todo loco y de repente se le hace la muesca cuando se da cuenta que se va a salir con la suya y es como una especie de final feliz, pero Medio durísimo, agridulce, sí. agridulce, y esa música transmite exactamente ese sentimiento. Parece que compuesta para la película, totalmente. También un poco creo que lo que nos decía Lucía es, sin esa música, en esta especie de como de interrogatorio que se vuelve como medio casi burocrático, la película terminaba en una nota muy seca, ¿no? Y como amarga, es decir, se iba al Sí, como silencio que y se terminaba ahí. ganaban los médicos. Nos dijo Lucía que ganaban los médicos. Claro, claro. Y Y ahí también entonces entra el viento, ¿no? O sea, el viento que empieza entra el de a poquito, ahí cuando ella lo está examinando, y al final, nada, termina fuerte también, mezclado con todo eso. Sí, que lo hicimos entrar ese viento en esa escena, es como que entra por una ventana del cuarto en el que están la médica y él, y de repente se va transformando en el viento del comienzo, como las Exacto. preguntas mismas. Ahí el sonido y el guión hacen. Muy bien. Se siente esa escritura final de esa escena. Y también en esa última escena, bueno, igual toda la película tiene como esta sensación de estar siempre muy cerca de todas esas acciones minúsculas que igual empiezan a ser amplificadas, ¿no? Esa escritura de ese formulario que ya significa ahí en ese punto de la escena otra cosa. ¿Cómo fue también ese tratamiento del Foley de la película? La verdad que el Foley en realidad fue de las cosas que se trataron de una forma más naturalista posible. Realmente no, salvo en la pelea y en la escena donde rompen el mueble ese que se encuentran, el Foley en general es correcto, cumple su Sí, función. quizás es el volumen, ¿o no? Como en las escenas donde lo alejamos o en las escenas donde lo acercamos mucho. Que es más de mezcla, digamos, no es de expresión de los chicos. De grabación, pero sí de encontrar cuál es la jerarquía en cada escena en cuanto a nivel. Claro, a nivel y espacialidad. Tratamiento, claro. En relación a como la investigación de la discapacidad auditiva, si existió algún tipo de investigación en eso, más allá después como esto que está re bueno que cuentan del juego y buscar algo que no necesariamente tenga que ver con la realidad de esa discapacidad, pero si existió una investigación en relación a eso. No. Sí. ¿Cómo que no? Sí, o sea, yo podría decir que en realidad es básicamente lo único que existió, desde mi punto humilde de vista. Como después todas las cosas demás son como tentáculos formales de esa primera cosa brutal que es vivir enteramente la vida desde el punto de vista de sentir desde un lugar distinto a lo que es la normalidad y la normatividad y todas esas cosas. Está bien, pero lo que ella preguntaba iba por otro lado. Me parece que si al diseño de sonido del auricular, si nosotros hicimos algún tipo de investigación, qué sé yo, como en la película esta de Sound of Metal, que realmente tiene un trabajo de investigación porque es la película de un tipo que se está quedando sordo. No, el tratamiento, digamos, para el diseño del mundo del auricular fue muy caprichoso. Yo lo relaciono mucho con algo, en un momento que estábamos en Biarritz, con Pehuen, con Toto también, y entre el público había una psiquiatra y nos preguntó sobre las cantidades de medicación que Simón dice que toma, que en un momento dice que toma 3 diazepam a la mañana y 4 levopremomacina a la tarde, que es una cantidad muy demencial de medicación. Como que cuál era el lugar moral de la película al promover algo así tan fuera de
lugar de la medicación. Y yo no sabía qué responder. O sea, estaba pensando, algo iba a responder, pero Pehuen me dijo, ¿querés que responda yo? Y le dije, sí, obvio. Bueno, respondió Pehuen y le dijo, mira, o sea, todas las cosas que se dicen sobre la medicación son cosas que yo le dije a Fede y que los pusieron así, o sea, no están, yo a veces tomo eso, a veces otra cosa, no es que es una cosa revisada médicamente, sino que es más como una impresión de un punto de vista muy particular de Pehuen sobre eso, y eso para mí en el sonido es muy parecido, o sea, es como que también en el fondo es como una impresión de un punto de vista muy particular y tratar de crear como una subjetividad limpia, como una cosa que se sienta subjetiva, por ejemplo, de todo lo que venimos hablando, la capacidad esta de bajar o subir el volumen en las situaciones en las que estás viviendo, según te guste más o menos, es una capacidad expresiva muy fuerte de repente, muy, muy fuerte, porque vos podés contar muchísimo solo desde el sonido, eso es impresionante. Por eso la pregunta de ella me parece que venía si hicimos investigación desde un punto de vista sonoro, de cuál es la sonoridad de un audífono o tal, y nosotros básicamente hicimos lo que dice. Construyeron un verosímil ustedes. Sí, construimos algo que a nosotros nos parecía que podía ser creíble, pero que no estaba basado en ningún tipo de experimentación más que los hongos que comimos y poco más. Está apoyado también para una pequeña cosa que, perdón, igual, o sea, si estoy hablando mucho, ustedes me avisen, pero que tiene que ver con aprovechar y al mismo tiempo denunciar el nivel de desconocimiento general que hay sobre el tema. Porque vos puedes hacer cualquier cosa y parece verosímil porque nadie sabe nada de cómo suena este aparato en el fondo. O sea, es como una cosa, y ese no saber nada tiene un valor político muy fuerte, también un valor un valor de fascismo incluso, así como muy fuerte, que es que... Sí, yo inclusive cuando hicieron la pregunta, lo primero que pensé es en los orígenes del proyecto está una convivencia larga que tiene Fede con Pehuen, que es como el lugar de donde brotan todas las ideas seminales de esta película. Y Pehuen es una persona que en ningún momento usa o interpreta su discapacidad como algo limitante, sino como una oportunidad para tomar provecho de algunas situaciones. Por ejemplo, lo del cine es una situación basada en una historia real. Y entonces hay algo de, creo que ese espíritu siguió sobreviviendo en todas las etapas de la película, en tanto, bueno, no es mostrar la falta. Sobrevive ahora, es que sobrevivió hasta hace un día, hasta hoy viene sobreviviendo eso. Sí, sí. Es decir, nosotros teníamos esta pauta viendo cómo Pehuen vive su discapacidad, de que es una oportunidad para disruptir, como para seguir rompiendo las convenciones y no para tratar de llegar a una especie de convención de cómo es una persona que tiene alguna limitación, no, al contrario, como esto amplía la percepción. En ese sentido también me resonó el título de esta conversación que dice el sonido a través de la conciencia, ¿no? Como esto poniendo en ese lugar de tratar de traducir, a veces más metafórica, a veces menos, la conciencia de una persona como Pehuen, que en todo momento te das cuenta que está jugando y ampliando su lugar en el mundo en lugar de verlo como eso, una limitación o un lugar donde las cosas no suceden o suceden aminoradas, ¿no? Creo que también desde ahí estuvo todo este juego, más conceptualmente quizás. Sí, creo que en esa escena de Romeo y Julieta vuelvo un poco a ella porque yo me preguntaba como, bueno, o sea, ¿por qué él escucha lo mismo que ella escucha en su auricular? Se pueden sincronizar estos audífonos entre, como que ahí decía, claro, no importa, es una arbitrariedad y funciona perfecto esa escena y gracias a ese dispositivo la escena cobra, ¿no? Como un valor bastante virtuoso, ¿no? Así que nada, felicidades por todas estas ideas y por la libertad que se tomaron para esto, ¿no? Eso, para no limitar las posibilidades, sino más bien
entender cómo se puede lograr una representación no estigmatizante, ¿no? de esa discapacidad, sino que al contrario. Que puede ser un superpoder, exacto. ¿Tienen alguna disconformidad con alguna escena de la película que no hayan podido lograr lo que querían? Bueno, ese debe ser Federico. Cuando volvimos de Uruguay, Federico viene y me dice, tengo esta lista, vamos a hacer un visionado, un estudio a Tritón. Y sacamos una lista de 50 correcciones. Le escribo a Ale, le digo, Ale, tengo 50 correcciones, te la mando. A los 2 días iban a hacer una proyección en la DAC para ver el color. Y entonces yo le dije a Cristina, no voy a ir, porque por ahí si no voy, se fija en el color y no en el sonido. Esa noche me llega una lista de 80 correcciones. Y yo le agarré y le dije, vení acá, vení. Vamos a agarrar esta lista una por una y la vamos a bajar a 10. Esas 10 que... Y... Es verdad. Y bueno, como dicen, ¿no? La mezcla no se termina, se abandonan. Exactamente, las películas. Las películas no se terminan, sino que se abandonan. No, y elegir 10 de 80 también te ubica un montón. Hola Fede, acá Aileen. Me salgo un poco del tema del sonido, pero tenía una pregunta sobre el título. ¿Puedes contar más? ¿Por qué Simón de la Montaña? Bueno, era una película de Luis Buñuel que se llama Simón del Desierto, que es en su corazón muy parecida a esta, porque es una persona que está pensando sobre sus deseos. Y porque también es una película que todo el tiempo está como limitando con la problemática de ser vista como un documental, que para nada, obviamente esto es un nivel de ficción ultra, hiperficción, o sea, máxima ficción posible, cero documental. Y frente a ese problema porque pareciera que hay gente que actúa de sí misma o cosas así, había que todas las cosas que rodeen la película que posibiliten la idea de entrarle a través de la ficción, de los cuentos, de las historias, genial. Y Simón de la Montaña como que crea un poco un efecto de cuento mitológico, así, personaje histórico. Como El viento al principio también, que es bastante como una escena que, por eso hablamos tanto de esa escena, porque es una escena que sirve para borrar todas las ideas que la persona que viene a ver la película pueda llegar a tener sobre el tipo de personas que va a ver o lo que escuchó en la sinopsis o en la radio, y que pueda como borrar todo eso para empezar de cero a ver una cosa. Y eso un poco es el efecto del título, del viento, de todas las cosas que están como en el exterior, como en la superficie de la película. Bueno, gracias, Fede. Les pido un fuerte aplauso para este equipo estrella. Gracias por el tiempo, gracias por conectarse a distancia, a altas horas, en diferentes geografías, situaciones, contextos. Un placer charlar con ustedes esta noche, así que gracias desde ASA también, y gracias a la FUC, y gracias a Gonza, Lorena, Paula y toda la gente que ayudó a que esto viniera, y a ustedes por estar presentes y quedarse en la charla hasta el final. Gracias.